Tenemos el gusto de presentar a doña Sonia Santoro. Ella es periodista y escritora argentina, maestrada en géneros y políticas públicas, licenciada en comunicación, con un diplomado en género y comunicación. Escribió los libros Nadie tiene que saberlo, Mariposas del Río, del Vives, México 2021, Penélope recorre el mundo, EDB México 2017, Periodismo con G, entrevistas en perspectiva, editorial Biblos 2016, y un día me convertí en esa madre que aborrecía, Capital Intelectual de 2010. Voy a pasarme el lugar para no hacer. Se desempeña como redactora en el diario Página 12 de Buenos Aires desde hace más de 20 años. Es responsable del capítulo de medios en la Alianza Global de Medios y Género. Integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y es la vicepresidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad. El día de hoy va a presentar 3 obras que son Mariposas del Río, un día me convertí en esa madre aborrecida, Penélope recorre el mundo. Le damos la bienvenida a doña Sonia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alexandra, por la invitación y la presentación. Bueno, les voy a, como decía Alexandra, presentar 3 de mis novelas. ¿Y por qué traje estas novelas? Porque están todas atravesadas por cuestiones de género, son protagonizadas por mujeres y hablan de cuestiones que nos atraviesan a las mujeres y a las niñas. Es algo que tiene que ver con mi profesión de periodista especializada en estos temas y que, bueno, al trasladar este trabajo a la literatura, de alguna manera también volqué mi mirada y así aparecieron estas historias. La primera de ellas es Penélope, y ella me convertí en esta madre que aborrecía. Es mi primera novela, es una autoficción y es una novela que surge a partir del nacimiento de mi primer hijo, que realmente fue un shock y yo sentí que no me habían contado todo lo que era ser madre, que tiene muchas cosas buenas y maravillosas, pero tiene otro costado que no es tan maravilloso, que tiene que ver con todos los mandatos que hay sobre las mujeres para que cuidemos, para que criemos, nos dicen cómo debemos hacer las cosas y si nos salimos de esos lugares somos castigadas de alguna manera y como toda la responsabilidad cae sobre las mujeres, como si los padres no tuvieran ninguna función en esa crianza y en el desarrollo de los niños. Entonces, cuando tuve mi primer hijo, empecé a escribir un diario de un poco de él, de las cosas que me maravillaban de él, de cómo iba creciendo, porque los bebés cada día nos muestran y nos maravillan con algo distinto, ¿no? Y eso que hicieron ayer, tal vez ya no lo vuelven a hacer. Yo quería capturar todo eso que mi hijo iba dejando en el pasado, no quería que se me perdiera y lo empecé a anotar en forma de diario, pero también quería contar lo que me pasaba a mí con esa maternidad, que me traía muchas situaciones de tensión y de contradicciones, porque obviamente amo a mi hijo, que hoy ya tiene 21 años, pero bueno, también ser madre con estas responsabilidades es muchas veces muy agotador y trabajoso. Entonces así fui escribiendo este diario, que luego transformé en esta novela que podemos enmarcar en la literatura del yo, o autoficción. Y bueno, lo que quería hacer era leerles un fragmento de cada una de mis novelas, que me parece la mejor manera de que conozcan de lo que estoy hablando.
Les voy a leer el comienzo, la introducción de este libro, que dice como título Ser madre. Y empieza así. Recuerdo el primer año de la maternidad con una larga resaca, tan negra como una temporada de consumo intenso de drogas. No dormía, no comía por largas horas y de golpe me agarraban unas ganas terribles de devorar la pechuga de pollo más insulsa que había sobrado y estaba en la heladera, dulce de leche a cucharadas o galletitas de arroz. Rompía en llanto varias veces al día y especialmente a la noche. Tenía breves raptos de euforia en los que me encariñaba con Nani, mi hijo, el protagonista involuntario de esta historia. Pero en su mayor parte eran momentos de impotencia frente a un grito que no lograba descifrar. Peleas conyugales por cómo lo vestíamos o qué tipo de cobertura médicas teníamos, salidas abortadas ante un sueño repentino, un vómito sorpresivo, una caída de la cama. No me resignaba a pensar que eso que llevaba tantas horas por día era ser madre. Ni siquiera me gustaban los chicos. ¿Quién puede querer ser madre?, pensaba cada vez que veía amigas o parientes con la carga pesada de los hijos. Pero un día lo fui y me convertí en todo lo que hasta entonces había aborrecido. Me volví como esas que no soportan que reten a sus hijos, que los cargosean, que sonríen hasta después de haber recibido un escupitajo o que gritan como locas al rato siguiente para pedirle perdón por haberse excedido. También sentí que nadie había logrado transmitirme lo maravilloso y especial que tiene la maternidad. Era un secreto que habían guardado las madres del mundo y que se abría hacia mí. Me pregunté cómo iba a poder seguir mi vida si lo único que podía hacer era cambiar pañales, lavar batitas, dar la teta y acunar. ¿Cuándo haría todo lo demás? Tenía que volver rápido a trabajar para no desaparecer. Eso pensé, para que no se olviden de mí, para guardar el pequeño lugar que había conquistado. Todavía no podía sentarme derecha a causa de la episiotomía que me atravesaba la vagina y los puntos que se habían abierto una y otra vez cuando me puse a escribir un guión, empujada por mi madre, que me dijo que si ahora no tenés tiempo, imagínate lo que va a hacer después. En mi familia siempre repetían un dicho acerca de la crianza: la base es la familia. Esto servía para cualquier cosa, ya sea para criticar a madres con niños descontrolados, para avalar la asistencia a escuelas religiosas porque más de lo que pueden hacer, o para juzgar a hombres descarriados. Más tarde, me encantó leer a una escritora decir lo siguiente: cuidar a los chicos no es una profesión que se debe hacer perfectamente. Primero, porque es autoengañarse. Una madre no es tan importante. El mundo ya los está criando. Si una mujer tiene un hijo que puede ser enviado a África y ser asesinado, es mejor que además de prestarle atención al chico, le preste atención al mundo. La autora de estas palabras reparadoras se llama Grace Kelly. La guerra en mi caso empezó cuando el bebé comenzó a dejar de serlo, a separarse, a querer hacer todo solo, abrir y cerrar las puertas del auto y la casa y todas las que se le cruzaran. Especialmente las que tuvieran botones, llaves y complicaciones, a querer ir sentado sin la sillita del auto y servirse el postre solo para comerlo con su cucharita, a querer tirar su propia basura y también la ajena, y ser feliz por traer un par de zapatos en mi cartera. Este libro se inició a la manera de un diario íntimo. Lo empecé a escribir cuando noté que mi hijo estaba dejando de ser bebé. Había cumplido 2 años. Quería tener algún registro de todo lo que estaba viviendo. Sentía que era demasiado importante como para dejarlo escapar en los entreveros de la memoria. Nadie nos prepara para eso, así como nadie me había avisado de lo que implicaba la maternidad. Ninguna persona, mujer, hombre, tía, maestra, amiga o bruja, me había aclarado que cuando el bebé empieza a dejar de ser bebé, la historia se empieza a complicar. ¿A qué edad había dicho su primera jo y asomado sus primeros dientes? ¿Cómo se mueve un bebé a los 9 meses? Y a los 5, ¿con qué gestos reclama atención? ¿Cómo patea la comida del gato o escupe la propia? El bebé es un ser en presente,
siempre se actualiza. Me aterrorizó pensar que el nani de hoy, con cierta autonomía, estaba sepultando para siempre aquel bebé pálido y delgado que gustaba de pasear con la pierna estirada hacia adelante, como si tomara solo en una reposera o en su carrito de viaje. Mi memoria no es buena y me desesperaba pensar que no había registrado nada de todo aquello. Por eso mi primera batalla fue a partir de la palabra. Decidí empezar a observar, reconocer, anotar y registrar todo. Cada gesto, cada frase ocurrente, cada momento insoportable y cada momento bueno también. ¿Qué escribía? La primera vez que hizo Pisolo, cuando dibujó algo legible, las adaptaciones a la guardería, y todo lo que me pasaba a mí con eso, mi temor a traumatizarlo por decirle algo inadecuado, mis pudores, mis desesperaciones, mis lágrimas emocionadas, mis ganas de matar a cualquiera que opinara sobre la crianza que le estaba dando, la manera en la que me las arreglaba para obedecer esos mandatos aún contra mi voluntad. Así empezó la historia de Nani, aquel bebé que hoy es un nene que se metió en mi vida y arrasó con mi pasado y me empujó hacia adelante. Bueno, estas son las primeras páginas. Como les decía, hoy este bebé ya tiene 21 años. Pasó el tiempo, tuve otro hijo, y con ese otro hijo vino otro libro. Mi hijo menor se llama Ulises. Entonces, Ulises, claro, remite a este personaje histórico, este héroe mítico, ¿no? De la literatura griega, ese Ulises de la Odisea que viaja 20 años enfrentando distintos desafíos para volver a Ítaca, donde lo espera Penélope, tejiendo y destejiendo, para matar el tiempo y engañar a los pretendientes que quieren ocupar el lugar de Ulises. Entonces, yo que, como les decía, tengo una formación y una militancia feminista, pensé por qué tenemos siempre héroes varones. ¿Qué pasa si pensamos en una heroína mujer? Y así, entonces surgió Penélope recorre el mundo, que es la historia de una niña que en realidad es una historia doble, ¿no? Es una niña en presente, que tiene un problema, que es que a la noche duerme muy profundo y no se puede levantar a la mañana para ir a la escuela, que era algo que le pasaba casualmente a mi hijo Ulises. Por eso inventé un poco esta historia para contársela a él. Entonces, lo que pasa es que cuando ella está soñando, está viviendo otras experiencias. Está viviendo en la época de Ulises y de Penélope, de la Odisea. Y en realidad, en esta historia, quien viaja por el mundo enfrentando cíclopes, sirenas y bajando al inframundo es Penélope. O sea, intenté tener una heroína que pudiera también desafiar todas esas batallas, digamos, que había enfrentado Ulises. Bueno, les voy a leer un pedazo también de este libro, entonces. Empieza con un capítulo que se llama Los sueños, que dice de cómo Penélope se encuentra tan triste que no puede despertar para ir a la escuela y de lo que ocurre por las noches en su cabeza. Este es un libro infantil para chicos y chicas de 8 años más o menos. Penélope se sentía la más desgraciada del mundo. No conocía a nadie de su edad que hubiera perdido a su mamá. Ella sabía que había perros que se perdían porque no podían volver a casa y que había gatos que elegían vivir con otros dueños. Pero nada de eso había pasado con su mamá. La había perdido para siempre porque el lugar a donde ella había ido no había forma de volver. ¿Por qué a mí?, se preguntaba cada noche antes de dormir, y al otro día no podía levantarse. No tenía ganas ni fuerzas para abrir los ojos. Solo sus rulos parecían guardar algo de su carácter, el que tenía antes de que esa horrible enfermedad se llevara a su mamá. Sus músculos se mantenían firmes y rebeldes como siempre.
Buen día, dormilona, le decía el papá mientras encendía la luz de la pieza. Ella mostraba una sonrisa tan grande que parecía que estaba mirando una película cómica. Cuando estaba despierta, también era bastante soñadora y le encantaba inventar historias donde ella era la actriz principal. Pero de abrir los ojos ni hablar. Vamos a hacer una elipsis para contar un poquito más que se entienda la historia. Entonces el padre estaba desesperado porque no podía levantar a Penélope para ir a la escuela y consultaba a distintas personas. La mayoría de la gente le decía que era cuestión de tiempo, que era normal que Penélope estuviera triste y sin ánimos, que ya se lo iba a pasar. Pero las semanas pasaban y no lograba que su hija fuera a la escuela. Era algo que no podía soportar. Los chicos tienen que ir a la escuela, ¿o será que estoy loco? Se decía en voz alta y se respondía también solo, sí, los chicos tienen que ir a la escuela. ¿Dónde si no? El día en que Penélope le preguntó por qué no fue a la escuela, sintió que debía tomar una medida urgente. Dio media vuelta y se fue para no acogotarla. No está bien acogotar a los chicos. Mientras caminaba, se preguntó quién podría ayudarlo. El papá no era muy creyente, pero cuando se sentía mal por algo, iba a la iglesia a rezar. No sabía si eso le resolvía el problema, pero por lo menos se sentía un poco mejor. Así que esa mañana decidió ir a la capillita de su barrio. Adentro estaba oscuro y frío. Su rezo fue rápido, dada la poca esperanza que le quedaba. Al salir de la calle, un chico le entregó un volante que decía soluciones mágicas para problemas de sueño y penas profundas. Tiresias, un brujo como los de antes. Teléfono 554-696. El papá leyó asombrado por la coincidencia. ¿Sería un mensaje de Dios? ¿Le habría mandado a ese brujo? Se acordó que cuando era chico su mamá solía llevarla a visitar a un brujo o a un curandero, algo así, y hoy estaba sano y salvo 40 años después. Mal no le había ido. Tomó coraje y llamó a Tiresias. Por la tarde, el brujo ya estaba en la casa. Usaba unos lentes redonditos y llegó montado en un burro. Es ciego, dijo el hermano mayor de Penélope, espiando tras la ventana del comedor. ¿Cómo puede manejar si no ve?, preguntó el menor. El que maneja es el burro, tonto. Además debe tener poderes. ¿Qué clase de poderes? No sé, magia, del futuro, qué sé yo. En general, los hermanos de Penélope vivían ajenos a sus preocupaciones, pero esta vez, mientras los escuchaba, ella también se preguntaba qué sería Tiresias. ¿Un brujo? ¿Un hechicero? ¿Un mago? No tenía idea de cuál era la diferencia entre los tres, pero estaba segura de que el hombre era bastante extraño. Tiresias ya estaba en la sala. ¿Dónde descansa el personaje?, preguntó. Penélope, dijo el papá. No le gustó mucho que llamara personaje a su hija, pero tampoco le pareció peligroso. Peor era que viviera con tanta pena, o mejor dicho, que durmiera de tanto pesar. Lo llevó a la habitación de Penélope. Tiresias traía un bonete de color dorado, que parecía un cucurucho al revés, y una paloma montada en un hombro. Para el reconocimiento, había dicho. Con el ave, de rostro malhumorado, recorrió la habitación de Penélope. Un libro de cuentos abierto sobre la mesa de luz, la almohada, un perro de peluche marrón algo gastado. Luego dijo, traedme al personaje. Miraba al frente con la espalda derecha como si le hablara al aire. Ya estaba anocheciendo. El papá llamó a Penélope. Ella se asomó a su habitación un poco temerosa. Ven aquí, la invitó Tiresias. La niña obedeció a desgano. Habla raro, se dijo. Tiresias la hizo sentar en su cama y se ubicó delante de ella. La miró un largo rato. El brujo agarró el cucurucho con las dos manos y lo colocó en la cabeza de Penélope. Tardó un rato porque los rulos parecían resistirse, pero al final le quedó perfecto, como un bonete alargado. De repente el aparato se iluminó irradiando una aura dorada que lo hacía transparente. Los rulos de Penélope se movían inquietos. El brujo la hizo acostar y le dijo con voz suave pero mandona, ahora duérmete.
no te lo saques por nada del mundo, aun si sientes que te quitan los cabellos. No, gritó Penélope, quien se asustó un poco por tres cosas. 1, no quería que nadie le arrancara los rulos. 2, ¿cómo haría para rascarse si le picaba la cabeza? 3, la pieza se había puesto muy oscura. Al ver su cara de susto, Tiresias decidió quedarse un rato más con ella. ¿Por qué piensas que no te puedes despertar?, preguntó. Dice mi papá que porque tengo sueños muy pesados. ¿Y tú qué crees? No sé, no me acuerdo de nada de lo que pasa en la noche. Este te ayudará, dijo finalmente el brujo señalando el aparato y se fue. Más pronto de lo que imaginaba, Penélope se quedó dormida y soñó. Bueno, con ese aparato Tiresias va a descubrir lo que pasa a la noche en la cabeza de Penélope y por dónde anda mientras sueña. Y bueno, para ir ya terminando, vamos por la última novela, que es una novela juvenil, fue publicada en el 2021, se llama Mariposas de Río, y también tiene como protagonista a una niña preadolescente de 12, 13 años que está empezando el secundario, ¿no? Y está en esa edad en que empiezan a crecer, a conocer, a mirar a los chicos, a que les gusten los chicos, a relacionarse con los varones. Y en ese momento irrumpe en la escuela un hecho dramático que es el femicidio de una de las chicas, que es una amiga de ella. Y este acontecimiento va a hacer que ella empiece a indagar en todo eso que pasa con los varones, ¿no? Esta idea de descubrir que un novio también te puede matar, la choquea y la lleva a querer hacer justicia por la muerte de su amiga y también a conocer un poco más del movimiento de mujeres que se está gestando en ese momento en Argentina, porque en el contexto de 2015 es cuando surge el movimiento Ni Una Menos, a raíz de una serie de femicidios justamente de chicas muy jovencitas en el país. De este movimiento lo que hacía era pedir basta de asesinar a las mujeres y a las niñas, y es un movimiento que hizo masivo el feminismo y la agenda de derechos de las mujeres en nuestro país. Bueno, y acá voy, les leo también un fragmento. El primer lunes de mayo, Vera abrió los ojos asustada. Había tenido una pesadilla. En el sueño se miraba al espejo y se encontraba con una gusano encima de sus cejas, como si fuera una gruesa y asquerosa ceja única. Se restregó la frente y sintió alivio. No había nada. Luego sonrió, pensando que el de esa noche había sido un sueño raro. Todavía faltaba para que sonara el despertador, pero el sueño se había esfumado junto al gusano. Ya estaba en otra cosa, había empezado a prepararse para ir a la escuela. Por la noche había ordenado la ropa de toda la semana. Básicamente es un uniforme horrible color caca que le obligaban a usar. La escuela donde era Pepila no solo era rural, sino también de mal gusto, pensaba. ¿Qué? Preguntó cuando su padre lo dijo por primera vez. Pepila. ¿Pero eso existe? ¿No es de 1800? Sí existe. Vamos a vivir en el campo y es la única escuela. Pupila, en su caso, significaba que de lunes a viernes viviría en la escuela y sábado y domingo iría a su casa. Como Harry Potter, pero sin magia, se decía Vera. Y ahora ese era uno de sus chistes preferidos. Ya estoy lista para ir a Hogwarts, papá, había dicho ese lunes de mayo, asomándose a la cocina. Su padre tomaba mate mientras hacía pan tostado. Buen día, señorita Hermione. ¿Se cayó de la cama? Vera sonrió y se sentó a desayunar, aunque nunca tuviera hambre por la mañana. No le contó a su padre lo de su pesadilla ni hablaron mucho.
Su papá era bastante callado y Vera tenía la sensación de que desde que vivían en el campo hablaba aún menos. El camino a la escuela fue igual de silencioso esa mañana. Vera escribía su nombre en el vidrio empañado de la camioneta, lo borraba y seguía buscando espacios en la ventanilla para garabatear. Su padre encendió la radio casi al llegar a la escuela. Algo había pasado, algo grave. La encontraron ahogada en el río, escuchó Vera, y su dedo índice se dejó caer en línea recta hasta el borde inferior de la ventanilla. Volvió a pensar por un instante en el gusano en su frente. Le daban asco los gusanos, y no le había gustado nada tener uno encima de sus cejas, aunque fueran sueños. Siguió metida en sus pensamientos hasta que llegaron al colegio y se encontraron con un amontonamiento inicial de autos, camionetas, motos. Sí. Bueno, ahí vamos. Volvió a pensar por un instante en el gusano en su frente. Le daban asco los gusanos y no le había gustado nada tener uno encima de sus cejas, aunque fueran sueños. Siguió metida en sus pensamientos hasta que llegaron al colegio y se encontraron con un amontonamiento inicial de autos, camionetas y motos. Su padre bajó apurado. Quédate aquí, ordenó antes de cerrar la puerta. Pero Vera no hizo caso. Ahora que pasaba algo no se lo iba a perder, se dijo, sorprendiéndose de su propia actitud. Tal vez era la primera rebeldía de una serie que empezó ese día con la noticia que recibiría y les cambiaría la vida a todas. Vera bajó de la camioneta y fue directo a la puerta de la escuela antes de saludar a nadie. Allá estaban Olivia y algunas otras compañeras. Graciela, la directora, hablaba con padres y madres, con las manos juntas delante del pecho y con más cara de sufrimiento de lo habitual. Atrás de ella, en la puerta cerrada, había un cartel escrito con letra mayúscula bien grande que decía cerrado por duelo. Duelo. ¿Cuándo había oído hablar de duelo? Se preguntó Vera ese primer lunes de mayo por la mañana. Permaneció quieta mirando el cartel y se esforzó por recordar, aislándose del murmullo que la rodeaba. Duelo, duelo. Le resultó imposible recordar. Era la primera vez que la escuela estaba cerrada, descontando los lunes de perfeccionamiento docente. Que amaba porque le alargaban el fin de semana y le daban la esperanza de que algunas maestras quedaran más perfectas. El duelo tenía que ser por alguien de la escuela, tenía que concentrarse. La perseguía la sensación de que ese algo se le estaba escapando. Una profesora que parecía rear a los chicos y chicas que andaban sueltos, le había dado un empujoncito para que se moviera. Los alumnos no pueden estar aquí, vaya con su grupo. Vera miró alrededor buscando a Olivia, no necesitaba a nadie más. La encontró sentada junto a un arbusto. ¿Qué lees, Oli? Ciencias sociales. Boba, no hay clases. ¿Sabés qué pasó? No, será el perfeccionamiento.
No, es otra cosa. ¿No ves que todos están raros? Raros. Vera se acordó entonces de su padre. La estaría buscando, debía volver a la camioneta o encontrarlo, pero antes quería calmar esa sensación de que olvidaba algo. La escuela está cerrada por duelo, dijo. Olivia levantó los ojos del libro. ¿Quién se murió? Genial, Olivia. Ahora tenían algo que averiguar. ¿Alguna maestra? Aventuró Olivia. En la radio escuché que encontraron a alguien ahogado en el río. Siempre encuentran a alguien. ¿Qué decís? No siempre. Y además no siempre cierran la escuela. Por eso, debe ser una maestra. A Vera se le habían ocurrido varias profesoras que estaban más cerca del arpa que de la guitarra, como decía su papá, lo que significaba que tenían como 1000 años y podían morirse en cualquier momento. O una instructora, dijo, mientras pensaba en Olga, que seguía siendo una gritona, por más que hiciera todas las jornadas de perfeccionamiento. No es que quisiera que estuviera muerta, pero si por accidente eso pasara, tal vez no lo sufriría mucho. Igual seguía con dudas. ¿Y lo del río? Insistió. En ese momento, el chillido de un micrófono la interrumpió. El murmullo se había ido apagando poco a poco y todo el mundo miraba hacia la puerta de la escuela. La directora saludó con voz grave. Buenos días a todos. Respiró sobre el micrófono, produciendo más ruido, y luego continuó. Como les comentaba a algunos padres, el colegio permanecerá cerrado por duelo. Lamentamos comunicarles que hemos perdido una alumna de cuarto año de secundaria, Macarena Vieites. Vera sintió una explosión, como si el silencio se hubiera hecho pedazos y luego las palabras habían empezado a brotar de todos lados. La gente murmuraba, se había escuchado un grito, tal vez había sido el de Vera, pero ella lo escuchó venir de otro rincón. Tardó varios minutos en entender de qué pérdida estaba hablando la directora. A pesar de que sabía lo que significaba duelo, no podía asociar la palabra que Graciela no había dicho y ella se resistía a pronunciar con Macarena. Pensó que no podía ser, que Macarena era solo 3 años más grande que ella. Pensó que era la chica más buena de la secundaria. Pensó que todo tenía que ser un error. Sabía que los adultos también se equivocaban a veces y seguramente esta era una de esas. Abrazada a su amiga, siguió escuchando a la directora. Silencio, por favor, todos estamos conmocionados con la noticia. Guardemos un minuto de silencio por Macarena y su familia. Luego, cada alumno se irá con su padre. Pasado mañana se retomarán las clases con espacios para reflexionar sobre lo sucedido. Es importante que nos mantengamos unidos y acompañando a nuestros hijos. Vera miró a Olivia. Su amiga tenía los ojos vidriosos detrás de su flequillo lacio. No habían escuchado mal, ni era un error. Macarena estaba perdida para siempre, muerta. Vera y Olivia se apretaron más aún y lloraron juntas. A Vera le hubiera gustado despertarse y que el nombre de Macarena se borrara de la lista de las personas muertas que seguro existía en algún lado, como se había borrado su ceja de gusano al abrir los ojos esa mañana. Luego de enterarse de la muerte de Macarena, esa pesadilla le había parecido lejana y tonta. La que acababan de conocer era de verdad y daba mucho más miedo. Bueno, ahí dejo la intriga. Mariposas de Río, traje poquitos ejemplares porque no tenía más, pero se consigue en la plataforma bookmate.com, que es como una Netflix de libros. Y el resto de los libros los pueden conseguir, y algún otro que traje también lo pueden conseguir en estos días de la feria en la editorial Jade. Así que bueno, muchas gracias.